La presencia no es algo que logras con esfuerzo. Al contrario, es lo que queda cuando dejas de forzarte por estar presente. Bienvenidos al podcast Desde la raíz. Aquí empieza el regreso a ti. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel y bienvenidos a Lucential, a este podcast Desde la raíz. Estamos muy contentos, felices porque ese es nuestro 10º episodio. Y último episodio de esta temporada. Así es. Y vamos a cerrar con un broche de oro, un tema espectacular. ¿Cuál es este tema? El tema es la presencia. La presencia. Así es. La presencia es lo que integra todos los temas que hemos visto durante todos los 9 episodios anteriores. ¿Y qué es esta presencia? ¿Cómo sale o por qué? O sea, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a ver en este último episodio tan emocionante? La verdad es que es algo que está como muy, se dice mitificado, Uh-huh. ¿sí se dice así? Que las personas piensan que para estar presentes, que para realmente estar como en esta conciencia de estar observando y en aceptación y en esta presencia que es como de moda hablar ahora, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo menos en nuestro mundo. Tienes que hacer algo, tienes que esforzarte, ¿no? Tienes que luchar, así como luchas afuera para lograr cosas en tu día a día, en tu trabajo, en tus relaciones y demás. También las personas piensan que también adentro hay que estar luchando para lograr esa presencia. Uh-huh. Y de hecho es todo lo contrario. ¿Y cómo puedes ver, o sea, como es el 10º capítulo, no es examen, pero vamos a platicar acerca de todo esto, cómo podemos hilar todos y cada uno de los episodios, acabando en la presencia? ¿Por qué acabamos con la presencia? Porque la presencia es la integración de todo lo que hemos visto antes. La presencia es la integración del sentir las emociones sin querer controlarlas, sin querer rechazarlas. La presencia es el resultado de la observación y de la autoobservación. Uh-huh. Y después de la observación de la aceptación. Sí. La presencia es el resultado de saber sentir, de saber respirar, de saber observar en el cuerpo y a tu alrededor todo lo que sucede y aceptarlo tal como es, sin quererlo controlar o cambiar. Okay. Entonces, la presencia no es a fuerza que ya no te enojes o que ya no te dé miedo algo o que ya no te frustres, ¿no? Uh-huh. Eso es controlar algo. Sí. Eso es totalmente lo opuesto, es falta de presencia. Uh-huh. ¿Y por qué lo confundimos tanto? Te sigues enojando, te sigues demás, pero estás presente en lo que hay en cada momento. ¿Por qué pensamos constantemente de que tenemos que estar presentes, tenemos que estar en paz y todo tiene que estar perfecto? Bueno, esa es una imagen en mi percepción, ¿okay? Es una imagen o es una idea que la gente tiene de las personas que meditamos o de las personas espirituales o de las personas que trabajamos en temas de conciencia o desarrollo personal o este tipo de cosas, ¿no? Pero es solo una idea, es una percepción quizá, ¿no? Uh-huh. Pero no es real. Y realmente esta presencia, llegamos a tener esta presencia, es un motivo de vamos luchando para agarrar esta presencia. No, es algo que simplemente sucede. Por eso, bueno, en mi percepción. Uh-huh. Manolo, me están haciendo examen. No es examen. No, para nada. Para mí es algo que simplemente sucede. El que después de respirar, después de sentir todo en el cuerpo, la experiencia, la emoción, demás, ¿no? Los pensamientos, después de integrar, observar y ver qué es lo que está sucediendo acá, al aceptar eso, simplemente así, sin tema, ya pasó, ya está sucediendo, ya, esto es. Ahí es cuando sucede la presencia. No es algo que luchas por obtener, es algo que simplemente sucede. En mi percepción. Sí, ¿y por qué estamos como constantemente? Digo, no es examen, pero, o sea, mi pregunta es para ver a la gente y es como tener un ejemplo. Uh-huh. Vamos a poner de ejemplo hoy a Carlita. Ok. Carlita está en su proceso de
autoobservación espiritual y va creciendo y va teniendo pues, ya sus clases, sus cursos. Está muy contenta porque está teniendo esta herramienta de autoobservación y está empezando a verse a sí misma y a autoconocerse y está llevando pues sus prácticas. Sí. Y Carlita tiene una idea y un condicionamiento de que el ser espiritual tiene que ver con que la presencia tienes que estar constantemente en paz, que tienes que lograr la paz a través de todo y cada uno de los eventos que tienes que hacer como gente espiritual, que es meditar, que es poner inciensos, que es autoobservarse, que no es no enojarse y empiezas a tener como un crecimiento espiritual. Ajá. Sí. Y conforme vas teniendo más enseñanzas. Carlita piensa que si se enoja ya no está en paz. Carlita piensa que su crecimiento espiritual tiene que ver exactamente igual como el crecimiento externo de leer más libros, de tener más información, de tener más conocimientos, de hacer más yoga, de ir con más gurús, de ir con más cosas para que se sienta ella que está logrando tener un crecimiento en su etapa espiritual. Y vemos que ahorita en este tema, el 10, que la presencia no es algo que se logra, es algo que sucede, que siempre está. Entonces, sí, no es algo que viene de hacer, sino de no hacer. Entonces, ¿qué le diríamos a Carlita que está toda emocionada? Porque dice, oye, pues, ¿qué onda? Estoy viendo podcast, estoy viendo libros, estoy leyendo libros, estoy haciendo mis meditaciones, mis respiraciones, estoy yendo a yoga, mis prácticas, que está todo muy bien, pero quiero llegar a tener esta presencia, quiero sentir más presencia, esta conexión. ¿Qué le dirías a Carlita? Que está padrísimo que haga todas sus prácticas, que está padrísimo que lea todo lo que quiera, que escuche todos los podcasts, incluyendo el nuestro, que está padrísimo que medite, que está padrísimo que tome 400,000 cursos, que está increíble. Pero que lo importante no es el saber más o el lograr más, meditar más profundo o el lograr respirar de X manera más tiempo, sino el dejar que las cosas simplemente sucedan. El crecimiento entonces viene de, como lo hablamos el episodio pasado, el crecimiento viene no de acumular más, sino de ver la resistencia que hay en nosotros internamente para aceptarnos y de viendo esa resistencia de aceptarnos, hay una integridad interna y esa integridad interna conduce a una aceptación. Así es. Después, y ojo, porque muchas personas hoy, sobre todo, hablan de autenticidad. Para mí es muy diferente la autenticidad, ¿no?, a la integridad. La autenticidad para mí es las personas que van y dicen lo que piensan y les vale gorro y ¿no? Simplemente así, y son muy auténticos. Y los íntegros, la integridad viene de estar conectado con aquello que realmente piensas, de aquello que realmente sientes y haces, ¿no? ¿Qué mitos vamos a ponerle? Vamos a poner qué mitos hay en esto de la presencia. ¿Qué podemos platicar acerca de esta parte de la presencia? ¿Cómo surge la presencia? Es como, por ejemplo, un arcoíris, que surge el arcoíris por diferentes circunstancias físicas, ¿no? Naturales. Sí. ¿No? Aparece. La presencia también aparece en nosotros de esa manera. O sea, ¿cómo aparece esta presencia en nosotros cuando lo que acabas de decir, eres íntegra o íntegro contigo? Cuando te puedes ver, cuando esa energía pues, ya no se mueve. Cuando ya no quieres controlar lo que está sucediendo. Ok. Cuando ya te dejas de... cuando dejas de luchar por aquello que está sucediendo, cuando dejas de forzar que las cosas sean diferentes. ¿No? Cuando quieres, cuando simplemente observas lo que hay, te permite sentir lo que hay, lo que es en ese momento en ti, y así tal cual lo abrazas. O sea, sin que quieras controlar nada, que dure más tiempo, que dure menos tiempo, que nada, ¿no? Simplemente ahí es donde surge esta presencia. Y así como llega, a lo mejor también se va, ¿no? Sí, como dices, como el arco iris. Por ejemplo, entonces una de las enseñanzas ahorita desde la raíz en el podcast, lo que queremos buscar es que
tengamos este condicionamiento de hacer internamente, porque no es un condicionamiento que tenemos que hacer algo internamente para quitar lo que no nos está gustando dentro de nosotros, ¿no? Quitarlo en lugar de, ¿no? Moverlo, hacer una acción o dejarlo hacer. O sea, quitarnos este condicionamiento de hacer internamente. Decir, a ver, no, ve tu resistencia de constantemente hacer y deja de hacer. Internamente deja de hacer. Pero cuando a las personas nos dicen deja de hacer internamente, viene luego el pensamiento como de o sea, ¿cómo voy a dejar de hacer? ¿Cómo voy a dejar de sentir? ¿Cómo voy a dejar de, no? ¿Cómo voy a sostener esta energía que tengo aquí que me contrae? ¿Cómo no voy a hacer nada? O sea, nuestro ego luego como se pone a la defensiva y dice, ¿cómo no voy a moverme? ¿No? ¿Cómo no voy a evadir? ¿O cómo no voy a quitar esto? ¿Qué consejo le puede dar aquí desde la raíz? Le podemos dar a la gente que está constantemente buscando este hacer internamente. ¿Cómo lo relajas? ¿O cómo la relajas? El no hacer. Sí, no sé si no, va sí. O sea, una pregunta, pues, digo, te lo pregunto porque muchas veces estamos como que en sobre todo en las situaciones fuertes, dolorosas, cuando llegan a la situación dura, como que no tenemos la confianza tal de tener nosotros el espacio suficiente para sostener esa energía. Sí, porque es muy dura y además duele también. O sea, no, y entra a la mente y entran pensamientos. Y hay muchas circunstancias también afuera que también no ayudan, ¿no? A que podamos quizá realmente quedarnos ahí, sintiendo el momento y viviendo la experiencia. Muchas veces pensamos que el hacer algo va a cambiar la experiencia afuera. Exacto. ¿No? Que la presencia, ¿no? O sí, la presencia, esta conciencia más mayor en nosotros, va a cambiar lo que sucede afuera y eso es completamente falso. La experiencia va a seguir siendo exactamente igual. El hecho externo, incluso lo que sucede adentro también, el interno, va a seguir siendo exactamente igual. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Ay. Oye, ¿quieres que te ponga un ejemplo? Te digo que ya me mató, me mandó al matadero. No es mandar al matadero, nada más como que me gustaría aterrizarlo a la gente que diga, a ver, un ejemplo concreto para que veamos cómo está la presencia, cuál es la fuerza de voluntad o cuál es el movimiento interno normal que tenemos todos. O sea, no para hacerte examen, sino para que sea muy, muy concreto y muy tangible. El hecho de un ejemplo que vas, no sé, donde quieras, o vas a lo que hablamos la vez pasada en un curso, ¿no? De que no tienes que enojar o de que no tienes que sentir. ¿Qué emoción te gustaría hablar? Yo creo que hay una muy común en muchas personas que tiene que ver con el miedo, con la ansiedad, con ese tipo de cosas. Ok, entonces vamos a hablar del miedo o la ansiedad. El miedo o la ansiedad, entonces cuando una persona tiene una tremenda cantidad de miedo, lo hablamos en capítulos pasados, sí. En episodios, el miedo es a perder lo que ya se tiene. No es el miedo al futuro, el miedo al futuro nadie lo conoce, sino es el miedo a perder lo que tienes. Lo que tienes, la seguridad que tienes. Y esa seguridad que tienes, muchas veces la mente, el ego, lo tiene muy controlado para no perder su control. Internamente no pierde su control. Y al no perder su control, al estar constantemente comentando en ti, pues haz esto, vete por acá, generar ideales, hacer todo este tipo de cosas, ese control, cuando no lo tiene, el ego, ¿qué sucede? Le genera miedo y le genera ¿qué? Ansiedad. Ansiedad, sí. ¿Pero por qué le genera ansiedad? Porque la ansiedad surge realmente del no confrontarte como eres realmente. De no tener esta integridad interna de sentir. Por ejemplo, tiene miedo por perder, ¿no? ¿Podrías poner tú el ejemplo? Eso. Imagínate que tienes un ejemplo tienes un puesto de trabajo y estás en el mejor puesto de trabajo y te promueven a otro mejor. A otro mejor, pero tienes que hacer diferentes cosas, ¿no? Y tienes un miedo porque vas a perder ciertas condiciones que antes tenías, pero vas a ganar más dinero, ¿no? Y ese miedo de perder lo que tienes, pues empiezas a conectar con este sentimiento y vas a tener otro jefe. Ajá.
Entonces empiezas a pierdes muchas cosas, pero ganas otras. Sí. Y lo haces por tenerlo, sí, vas avanzando, pero te generas un ideal de cómo deberías de ser ahora. Y ese ideal te dice cómo debes de comportarte, cómo debes de actuar, cómo debes de ser. Uh-huh. Y cuando empiezas a estar actuando día a día, empieza a generarte en ti una ansiedad de poder cumplir con ese ideal constantemente, ante en el trabajo y en las situaciones. Y ese constante sostener ese ideal es lo que genera ansiedad. Porque internamente esa persona a lo mejor tienes la promoción, pero no te sientes capaz. Y al no sentirte capaz, tienes que demostrar, internamente no te sientes capaz, pero externamente tienes que demostrar que sí eres capaz. Entonces hay una lucha interna entre tu ideal y lo que tú sientes. Y ahí viene esa ansiedad. Esa ansiedad es esa diferencia que hay entre lo que estás siendo y en lo que quieres ser. Y ahí hay presencia o no hay presencia. No hay presencia. Hay una constante ansiedad. Entonces, si eres consciente de lo que te pasa internamente y lo aceptas tal cual como es, esa incapacidad que sientes interna, que tiene que manifestarse en lo opuesto, que sí tengo que demostrar que soy capaz cuando en realidad yo me siento que no lo soy, en ese momento, cuando hay integridad interna y dices, no me siento capaz en este momento, ahí hay integridad. Y en ese momento la ansiedad, ¿qué crees que sucede? Se va. Se va, exacto. Hay una integridad y ahí hay presencia. Cuando empiezas a tomar conciencia y presencia de lo que está pasando internamente, no quiere decir que ese sentimiento de incapacidad se vaya o no sigas buscando tú la capacidad, de sigas actuando para capacidad, sino simplemente el estar contigo consciente de lo que está pasando en ti internamente, eso es lo que es presencia. Dejas de andar luchando contigo. No sé si está claro ese concepto. Sí. ¿Y cómo lo pondrías, por ejemplo, en la vida de Carlita, de la que estabas hablando? Carlita, por ejemplo, tiene el ideal de que querer ser entre más espiritual y entre más creces espiritualmente, más vas a tener más presencia o más conexión, o vas a ver más, o vas a escuchar más, o vas a tener más experiencias místicas, o vas a tener mucho más empatía con las personas y vas a estar más en paz. Cuando en realidad el en paz es un ideal que tiene otra vez la mente, que genera ese ideal de paz a Carlita, y lo único que le va a provocar ese ideal de paz a Carlita, ¿qué crees que va a ser? Conflicto. Claro, porque no está llegando, ella es muy espiritual, pero no está llegando a ese estado de paz que ella quisiera llegar, entonces le está generando conflicto. Y además, peor aún, porque como es espiritual, tiene que mantener la imagen de que sí es espiritual, cuando realmente aquí adentro hay toda una guerra. Exacto. Entonces, es por eso, cuando es íntegra dice, yo soy, en este momento estoy sintiendo esta guerra por el ideal que estoy proyectando, empiezo a conectar con esta presencia. Y eso es la presencia. Al final de cuentas, queremos resolver las cosas afuera, como lo dijiste al principio. Externamente queremos resolverlo. Así es. Cambiando las cosas como lo hacemos externamente. Y aquí decimos, es al revés lo interno. Lo interno es como dejar de pelearte con todo lo que está, con toda la experiencia, con todo lo que está sucediendo afuera, ¿no? Y simplemente permitir que suceda. Exacto. Y es dejar de pelearte contigo. Sí. Porque al final lo que sucede es que te estás peleando tú contra tu ideal proyectado. Sí, totalmente de acuerdo. Pero la realidad es que el ideal proyectado es ilusorio. No tiene base. Y la realidad, que es lo que está sintiendo tu cuerpo, eso sí es lo real. Y entre más conexión tengas con lo real, más conexión tienes con esa presencia, porque la presencia va directamente relacionada con lo real. Ok. Entonces está muy interesante, y la presencia, por eso es que muchas personas quieren llegar a alcanzarla cuando es mucho más fácil de lo que crees. Creemos que la presencia tiene que ser un estado así místico muy, muy high. Y no es cierto. Es estar en contacto contigo en momento a momento con lo que te pasa internamente. Y entre más real seas y conectes con lo que te pasa, ahí más presencia vas a poder lograr.
Más presencia. ¿Y cuál es qué características tiene Bueno, la no vas a presencia? poder lograr porque nuevamente dijimos que no se logra, sucede. Sí, pero ¿cuáles son las características que tú has sentido cuando realmente cuando han conectas? llegado esos estados, bueno, de entrada, no sé si llamarles características o no. En algún episodio pasado hablé de una experiencia personal. ¿Recuerdas pues sí, una experiencia personal? Y creo que lo primero que viene es el contacto con tu cuerpo y la respiración. Uh-huh. Después de eso viene el contacto con la emoción en el cuerpo. Uh-huh. Después, el observar toda la historia, que todos los pensamientos que sí llegan, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y que te generan más intensidad en esa emoción. Pero simplemente estás observando, estás respirando, estás como viendo la película de lo que está pasando. Uh-huh. Y te quedas ahí. El quedarte ahí, el sostener eso, decir, pues eso es lo que es. Eso es lo que está sucediendo ahorita. Y el quedarte ahí suficiente tiempo, el tiempo que cada quien necesite, porque cada quien necesita diferente tiempo para diferentes experiencias, uh-huh. Eventualmente llega el silencio. Y ese silencio llega al cuerpo también, donde deja de doler, donde deja de... Estos pensamientos, realmente llega un silencio, llega un vacío. Uh-huh. Y de ahí surge esta presencia, en mi experiencia. Uh-huh. Está padre que lo vayas diciendo así porque al final la energía que se sostiene, que estés estática, sí. Es el silencio, es la paz, es todo. Uh-huh. Y llega, surge uh-huh. Surge de la falta de actividad mental, de la falta de actividad emocional, donde pues, podemos sentirnos plenos y ahí está la presencia. Y además es desde esta aceptación de lo que hay, o sea, desde toda la experiencia, ¿no? Como parte integral de todo lo anterior. Uh-huh. Cuando surge esta presencia también surge nuestro poder creativo, surge porque es nuestra conexión natural con toda nuestra conciencia, con todo lo que somos, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que no solo somos este cuerpo, somos mucho más. Uh-huh. Y es ahí donde surge realmente todo nuestro poder. Lo que estás diciendo, esta presencia tiene una característica de inteligencia creativa que hemos estado hablando. Uh-huh. Y viene desde el silencio, por lo que viene desde el silencio. Y la inteligencia creativa, a ver, sí, a veces es en tener claro qué es lo que voy a hacer para lograr algo afuera muy tangible, ¿no? O muy específico. Pero a veces simplemente es dejar de reaccionar y entonces responder, ¿no? Responder de una manera distinta ante una situación, la que sea. Imagínate que Carlita tiene un problema muy grave con uno de sus papás que tiene una adicción, ¿no? Y está a través de esta parte espiritual, pues tratando de sanar ella misma, es ese proceso interno. Y al sanar este proceso interno, ir sanando este proceso interno, se da cuenta de que hay mucho conflicto interno por esta situación de adicción de su familiar, ¿no? Y esta le genera muchos pensamientos, unos pensamientos que son de manera de proyección. ¿A qué me refiero de proyección? De querer solucionar las cosas. Yo proyecto, planeo para que puedas salir adelante. Y tiene sus pensamientos también normales y cotidianos. Tiene emociones pues, fuertes por este problema. Uh-huh. Que ella en su juicio pues no puede resolverlo porque al final de cuentas es una cosa externa, pero internamente le duele. Claro. Le duele internamente ver así a su familiar. Cuando deja de haber empieza a procesar internamente, como estás diciendo, empieza a procesar internamente todas esas emociones, toda esta planeación interna y se da cuenta de lo que realmente hay, el conflicto que hay en ella y la puede sostener con presencia, esta base, ¿no? De sostener con presencia. En ese momento, Carlita, ¿puede llegar desde el silencio a tomar mejores decisiones? Sí, definitivamente sí. Porque es desde este silencio donde toda la historia, toda la carga desaparece, toda la justificación, toda la condena, todo lo que hemos hablado en los últimos 9 episodios,
literal desaparece. O sea, no hay nada ahí más que tú contigo. Y desde ahí entra esta sabiduría que todos tenemos. Por eso dije, ¿no?, como en nuestro poder, la inteligencia creativa, nuestra sabiduría más como natural, ¿no? Y desde ahí surgen las respuestas. Okay. ¿Y por qué si es tan benéfico para nosotros esta inteligencia creativa? ¿Por qué ha estado tan enterrada y por qué no la utilizamos tanto? ¿Por qué no llegamos a tener acceso a ella más para que podamos solucionar mejor nuestras cosas? Híjole, esa respuesta me encantaría saberla. La realidad es que yo creo que hay muchas cosas que han influido para que el mundo hoy sea así, ¿no? La educación, la sociedad, culturas, ¿cómo se llama? Costumbres, ¿no? Y nos han llevado a lo largo de los años y siglos y más a aprender a relacionarnos de manera diferente con nosotros mismos. Pero sí creo que hoy en día cada vez más está surgiendo otra vez esta necesidad, y no sé, sí llamarla así, necesidad, yo creo, es de conectar con nosotros mismos, ¿no? Y por eso hoy cada vez más las personas buscan ver qué hay dentro de sí mismas. Las personas cada vez más buscan aprender a meditar, aprender a respirar, aprender a clases de yoga, clases de, ¿no? Hay miles de cosas así, ¿no? Pero las personas hoy en día creo que cada vez más están buscando algo de algún tema de autoayuda. Claro. ¿No? Porque hay miles, ¿no? Pero en cualquiera de sus formas, sí es real que las personas sí están buscando ayuda interna, ¿no? Algo que les ayude a lo mejor los motivos por los que buscan ayuda no es los motivos por los que tú y yo hablamos aquí en Desde la Raíz, ¿no? Que es el rechazo a lo que está pasando, ¿no? O sea, sin embargo, esos motivos los llevan o las llevan a estas experiencias, ¿no? De realmente entender que no es la lucha, sino la aceptación. Realmente entender que la experiencia no es lo que cambia, sino que se integra, que se acepta, ¿no? Y que no es el cambiar lo que soy, sino el aceptar lo que soy. O sea, pero las personas empiezan generalmente, yo empecé por querer cambiar lo que era. Sí, todos. Yo empecé por decir, todo el mundo me dice que cambie, bueno, pues algo habrá muy mal en mí y tengo que cambiar, ¿no? Definitivamente había una lucha muy fuerte por querer cambiar. Hoy, al contrario, hoy es, a veces hay lucha, sin duda, pues sigo siendo humana y sigo viendo cosas y me sigue costando trabajo muchas veces, pero creo que cada vez más logro integrar y aceptar eso que está sucediendo en mí, procesarlo, observarlo, ¿no? Integrarlo y llegar a estos estados de silencio cada vez más. Qué interesante. Y hablando del control, por ejemplo, toda esta parte del control, ¿qué es el gran freno, ¿no? El gran freno que tenemos para poder llegar a esta presencia, el control y no solo el control, sino también el ideal. ¿Podemos hablar un poco más de este control y este ideal? Que son como, no me imagino, sino al parecer son los dos mecanismos más fuertes de acción en la mente para que no llegamos a tener presencia. Bueno, es que el ideal es todo lo que hemos hablado en episodios anteriores, ¿no? De este ideal de la imagen que queremos sostener, de todo lo que luchamos por controlar esa imagen y por sostenerla. Ya no me acuerdo de todos los ejemplos que pusimos de Pedrito, de Carlita, de Anita, de ¿no? Todos ellos. Pero al final, lo que se resume es, todos tenemos una imagen y una autoimagen. Una imagen externa, de acuerdo a lo que las personas piensan de nosotros, y una autoimagen que es la que nosotros queremos sostener de nosotros mismos. O rechazar, ¿no? Dependiendo lo que cada quien tenga. Pero cuando tenemos una autoimagen que implica
interna y externamente una fuerza, algo que nosotros vemos y catalogamos como algo positivo, lo queremos sostener y la queremos controlar a toda costa. Y queremos que se mantenga ahí de aquí a la eternidad. Y eso que está diciendo, eso mantener, ¿cuánta energía nos quita? Híjole, nos drena, nos cansa, nos agota. Es inmensamente agotador también, como ya lo hemos hablado, estar sosteniendo una imagen eternamente, ¿no? Luchando contra algo o a favor de algo, pero al final es lucha. Y esta lucha por controlar, esta lucha por sostener, esta lucha por eliminar, esta lucha por lo que sea, para nosotros mismos y para el cuerpo físico incluso, es inmensamente cansado. Y es una lucha y al final lo que quiero, pues no sé, como que hacer conciencia es, esta lucha primero empieza en nosotros. Sí, sin duda. Y esa lucha interna tan fuerte que es en nosotros de control para poder sostener nuestra propia autoimagen, después queremos que lo demás también controlarlo afuera para que sea como nosotros queramos, para que no nos haga sentir de una manera X, la que sea. Y entonces estamos no solo controlando nuestra autoimagen, sino estamos controlando también lo de afuera para que pueda mantenerse de la manera en que nosotros nos gusta. O por lo menos pensamos que estamos controlando, porque si vemos, o sea, realmente no controlamos nada, ni lo de adentro ni lo de afuera. Pero la idea es esa. Pero sí, la idea es esa, yo sé. O sea, la idea interna que tenemos, que creemos que estamos controlando a la esposa, al esposo, a los hijos, al jefe, a la jefa, a la gente todo. Externa, ¿no? A los papás, para que hagan lo que yo quiero, para que no me sienta mal, o para, ¿no? O para que no salga mi personalidad negativa, nefasta o como sea, ¿no? Al final, ¿qué tanto podemos sostener esto? Es el control. Y esa es mi pregunta. ¿Qué tanto lo podemos sostener? Y la segunda es, ¿qué tanto nos quita de tener presencia? Bueno, el control nos quita 100% de tener presencia. Es esta lucha, esta guerra interna o externa, nos quita 100% de tener esta presencia, a menos que estemos plenamente sintiendo, respirando, observando, aceptando eso, ¿no? Pero generalmente, si solamente queremos rechazar y controlar y demás, sin esta conciencia, sin observar, sin sentir, y nada más queremos controlar y rechazar, pues obviamente ahí no hay presencia. Y además el cuerpo se tensa, el cuerpo se estresa, el cuerpo se enferma incluso en ciertos niveles. Sí. Y quiero, pues ahorita, ¿no? Quiero que me digas acerca de otro tema que es increíble, el control. Pero el tema de la evasión. Hacemos también cualquier cantidad de cosas para evadir lo que está pasando. Exactamente. Eso es uno de los para también, no sentir. ¿no? Eso es uno de los también como pilares. Estoy pasando un conflicto fuertísimo. Entonces le hablo a la primera amiga que se me ocurre para irnos a tomar un café y entonces ya no lo tengo que sentir y entonces de ahí me salto y me voy al gimnasio a hacer ejercicio como loco y desquiciado. Y entonces no estoy diciendo que esté mal irte con la amiga a tomar el café o que esté mal hacer ejercicio. Al contrario, está buenísimo. Pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Y esa evasión por no sentir y por no... O te pones a ver Netflix o lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el costo? El costo es altísimo, tanto para ti misma como para el cuerpo, como para tu vida. Porque tu vida afuera sí se vuelve el reflejo del caos interno que tienes, eventualmente. Digo, no estoy diciendo cada cosa de repente ya es caos afuera también, pero sí eventualmente se junta y se vuelve un caos externo incluso. El caos interno también genera enfermedades en el cuerpo, genera altísimos niveles de estrés, genera depresiones, genera nuevamente estados de ansiedad. Ahora, fíjate, todos los chavos y muchos adultos también traen ataques de pánico y de ansiedad muy frecuentes y muy fuertes. Y yo sí pienso que mucho de eso se puede evitar simplemente observando, aceptando, respirando y aceptando.
Y entonces lo que estamos hablando aquí es que la presencia es un antídoto. Realmente sí es un... En mi percepción, si sí. tuviéramos realmente esta presencia mucho más, o estuviéramos conectados mucho más en esta integridad, en sentir lo que nosotros somos, en vivir las experiencias que tenemos dentro del cuerpo o de nuestros pensamientos, no solo del cuerpo, puede ser una de las llaves Para mí, sí. muy buenas. Porque yo sí la he visto incluso en mi propia historia, en mi propia vida. No siempre lo logro. Me encantaría. Pero nuevamente ahí está el control, ¿no? De lo que quisiera que suceda. La realidad es que sí siento que sí es un, como dices tú, un antídoto o un elemento básico para que podamos vivir nuestra vida más ligeros y más en paz, más sanos en todos los sentidos. Y una de las cosas que me gustaría como compartir también es que no está tan lejos como creemos que está. Ah, sí. Pensamos que tienes que hacer tanto para lograr eso, o tienes que llevar 20 años de experiencia dando cursos y tomando cursos y, ¿no? Y meditando y estudiando y demás, y que tienes que hacer y hacer y hacer y hacer, y con que un día dejes de hacer tu práctica ya valiste, y la realidad es que es todo lo contrario. Esta presencia, esta conciencia está accesible para todo mundo y es mucho más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que muchas veces no permitimos que simplemente suceda porque queremos controlar que suceda. O sea, estamos... ¿No? Queremos llegar a que suceda y en ese querer llegar a que suceda, no sucede. O sea, estamos metiendo la fuerza de voluntad a lo interno para que igual provocar que sucedan las cosas. Cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. ¿Qué beneficios le ves cuando tienes presencia? Cuando una persona, ¿cómo te puedo decir? Generalmente una persona como espiritual o en conciencia, no es que vayas caminando y dices, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Al final no hay un sello específico donde digas, esta tiene el aura, esta no tiene el aura, esta tiene sí. No. Son personas comunes y corrientes. Al final no hay por eso es que también no hay un beneficio tangible para los sentidos. Para decir, ve, tener presencia, ve todos los beneficios que te hace sentir externamente, pues no. Es muy loco porque al final como no hay ese beneficio tan tangible, no... Tangible, visible afuera, dices, ¿no? Visible. No hay tanto valor, ¿no? Como... No externamente, pero internamente yo creo que sí. Sí. Por eso, a eso me refiero. O sea, externamente. Como si una persona va y canta y tiene su voz y la desarrolla y entonces es aplaudida por su voz, pues dice, bueno, tangiblemente la voz es o un violín o el piano, sí, lo que sea. Lo que sea. Cuando una persona tiene presencia y desarrolla su presencia, ¿cuál es lo que yo desde mi punto de vista veo que tiene presencia y está viviendo con la presencia? Es el nivel de relaciones que tiene. Cómo puede aceptar realmente todas y cada una de sus relaciones tal cual son, sin querer controlarlas. Sí. Y muchas veces podemos ver gente espiritual por fuera que en realidad sus relaciones pues no conecta con las relaciones. Y ahí se ve físicamente el estado interno de las personas. Cuando está constantemente en busca de controlar las situaciones o el output afuera para no querer sentir, ahí es donde nosotros aquí desde la raíz podemos decirte, si quieres darte cuenta cómo estás internamente y qué nivel de presencia tienes, date cuenta tu nivel de relaciones, cómo estás constantemente queriendo controlarte a ti ante los demás, generando tu imagen, y cómo estás queriendo controlar a los demás para que no te hagan sentir. Y una persona que tiene presencia es una persona que está libre de la otra persona afuera y también libre de ella misma. Que puede ser esta persona momento a momento. Así es. Creo que ese es el gran beneficio de la presencia, que no tiene Ojo, no quiere decir, porque también se malinterpreta,
que entonces todas las relaciones afuera ya son bonitas y son pacíficas y son alegres y son perfectas. Cero. No quiere decir nada de eso. Significa que dentro de ti puedes aceptar puedes la relación como aceptar la está. relación como es, tal Así cual es. es. O sea, puede ser bonita, media o no tan bonita, Que la puedes, o sea, pero así tal cual aceptar. Y lo interesante de esto es, y creo que altamente poderoso, es que se quita esa carga que hay entre muchas relaciones y por lo tanto la manera en que tú respondes, la manera en que tú actúas, sí es distinta. viene ¿no? desde esta Viene inteligencia desde creativa. una inteligencia, exactamente. Entonces, lo que queremos dar como resumen de todo este choro y todo este rollo, la verdad es que es fascinante para nosotros, es que sí hay un hay un evento tangible. Entonces, es tu relación afuera, sí, pero la relación contigo mismo es lo más importante. Así es. Y contigo misma. ¿Qué tan cómoda estás contigo misma o qué tan cómodo estás contigo mismo? Ese es exactamente el nivel de presencia que tienes en tu vida. Si estás constantemente luchando contigo, con tus pensamientos, con tus emociones, con tus ideales, con todo lo que tienes que hacer internamente, hablo, internamente, y estás queriendo constantemente controlarlo de afuera, estás en un nivel de presencia muy bajo. Así es. Yo creo que hay algo muy importante, me gustaría para cerrar un poquito, que podíamos hablar que en todos estos 10 episodios de Desde la Raíz podemos como integrar, ¿no? Uh-huh. El antes, Uh-huh. que llegas desde un estado de conflicto, de frustración, de juicio, de condena, de comparación, ¿no? De reacción, de evasión. Y el después, ¿no? Después del entendimiento y demás, llegas a sentir, aprendes a sentir o reaprendes a sentir, aceptas, observas, integras. ¿no? Tienes la confianza, una cosa clara es que tienes la claridad y la confianza en ti de que puede ser el espacio donde se puede experimentar cualquier cosa dentro de ti. Ojo, tienes ya la confianza y claridad, porque es confianza y claridad, de saber que tú eres el espacio en donde se puede experimentar todo. Y donde todo sucede. Sí. Eso es clave. Tal cual. Porque antes es afuera, ahora es adentro. Exacto. El control, como es tan chiquito el espacio, quiere controlar y cuando se mueve un poquito más de los parámetros del control, se genera mucha ansiedad. Imagínate como si estuvieras, hace muchos años me pusieron una imagen muy interesante donde se ve la estabilidad, ¿no? Entonces es como así, imagínate una montaña muy, muy, muy alta, ¿no? Muy alta, pero muy así, y baja, donde el piquito pues es muy chiquito, ¿no? Hay muy poco, te puedo decir, muy poco valle. Y arriba de eso hay una pelotita. Entonces, constantemente, con cualquier movimiento, la pelotita se va a ir para acá o para acá. ¿Estás de acuerdo? Porque hay muy poco valle. Sí. Esa imagen es nuestro estado de control. Ese vallecito tan chiquito es lo que nosotros cubrimos con todas nuestras ganas para que no se vaya de un lado o de otro. Es increíble, ¿no? Y cuando se va, pues obviamente si se va de un lado o de otro, pues ¿qué nos genera? Ansiedad, muchísima ansiedad. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si el valle, que está así hacia arriba, ¿no? Que estuviera así, ¿no? Estuviera así. Y la pelota estuviera acá. No, pues ahí se queda. Claro. Si se mueve de un lado a otro, pero no, puede irse de otro lado. ¿Y cómo está? Segura. Segura. Ese es el estado de la presencia. ¿Te late que guíes una pequeña meditación para cerrar ya? Porque se nos va a acabar el tiempo de este episodio. Una meditación corta, pero que realmente en donde no haya tantas palabras, sino más bien más sensación. Sí, si quieren, con muchísimo gusto vamos a hacer lo que no vamos a hacer. Esta es la meditación es de no hacer. ¿Qué les parece? No vamos a hacer nada. Literal, así como decían en el fin de semana, hablaba de un amigo, me dice que no hago nada.
Entonces no vamos a hacer nada, vamos a conectar con este silencio interno, con esta presencia. Entonces empieza a inhalar y exhalar. Hazlo a tu ritmo. Inhala en 2 tiempos y si quieres exhala en el doble del tiempo. Te sientas cómoda, te sientas cómodo en este espacio donde estás contigo. Recuerda que el espacio interno es infinito en ti. Este espacio, así como lo comentamos, puede ser un valle inmenso, donde puedes sostener todas y cada una de las experiencias que tiene tu cuerpo. Inhala y exhala. Y observa cómo tu cuerpo está en esta vida para experimentar las emociones. Todas y cada una de las emociones que experimentamos en esta vida como seres humanos están ahí para darnos vida, para darnos intensidad, para darnos fuerza. Inhala y exhala. Y observa cómo eres este espacio donde se puede experimentar cada pensamiento. Toma conciencia y ve cómo esta presencia es como si fuera una pantalla donde pueden entrar y salir todos los pensamientos, todas las planeaciones, toda la memoria, todas las conexiones neuronales que tienes que hacen que pienses. Sé esta pantalla. Sigue inhalando y exhalando. Y observa cómo esta pantalla, entre más pensamientos hay, la pantalla se hace todavía más grande. Y entre más grande se hace esta pantalla, estos pensamientos se diluyen en la pantalla. Así como tienes los pensamientos, también conecta con estas emociones. Como estas emociones también se van diluyendo en esta pantalla que es tu cuerpo. Visualiza. Visualiza cada uno de tus ideales, tu imagen, la conexión que tienes contigo. Esta conexión de tu imagen, de tu ideal, que ha estado contigo durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que te ha generado este ideal, esta imagen? Observa y conecta. Y dile muchas gracias por haberme ayudado y traerme hasta aquí. Pero hoy te dejo ser. Y hoy conecto con mi verdadero ser. Mi verdadero ser es el que está sintiendo aquí y ahora, en este momento, en momento presente. Observa cómo la energía interna empieza a ser estática cuando te dices a ti mismo: sí, estoy en verdad, me acepto tal cual soy. Estoy aquí en presencia, en momento presente, en este espacio y en este tiempo. Observa y siente qué es lo que conectas en este momento. Vamos a dejar unos segundos para que conectes con este silencio. Conecta con este silencio. Y después de estas tres profundas inhalaciones y exhalaciones, cuando sueltes, puedes abrir tus ojos. Después de esta conexión que has tenido contigo,
Te damos las gracias. Te damos las gracias por haber estado en estos episodios y has podido conectar con tu presencia. Quiero agradecerte porque nos has escuchado, porque nos has visto en estos videos. Quiero agradecer tu disposición por crecer, por aprender, por comprender que hay algo mucho más dentro de ti que vale la pena ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos la temporada y esténse atentos a nuestra próxima temporada muy pronto. Muchas gracias.